El mensaje de hoy habla de resolución y restauración final. Hoy veremos cómo la metanarrativa bíblica concluye de la única manera lógica que puede concluir, entronando a Cristo como Dios y Señor de toda su creación. Hoy voy a presentarle 4 puntos: tiempo de soberbia y sublevación. Segundo punto, tiempo señalado. Tercer punto, título supremo. Cuarto punto, triunfo soberano. Esos 3 últimos puntos van a ser bien cortitos. Entonces, únase a mí en estos momentos, tome su Biblia, puede ir a Génesis. Aliéntese en lo que vamos a ver hoy, de que Dios es el soberano sobre sus criaturas. El mensaje que tengo para ustedes es: toda rodilla se doblará ante Jesucristo el Señor. Aquí le invito a que se embarque conmigo en este viaje a través de la metanarrativa bíblica, de la historia bíblica. Y el primer punto que vamos a ver, el punto más largo de este mensaje, es tiempo de soberbia y sublevación. Este es el contraste de cómo termina el tiempo final. Este es el tiempo donde la paciencia de Dios está en acción. Este es el tiempo de la metanarrativa bíblica que va de la creación a la restauración, cuando Dios termine con toda rebelión de sus criaturas. Es que, hermanos, Dios tiene un tiempo asignado para cada cosa, y va a llegar el día en que ya no le permitirá a sus criaturas que sigan desafiando su santo carácter. Desde el principio de la historia bíblica, ángeles y seres humanos han luchado por no doblar la rodilla ante Dios. Orgullo, autonomía, autosuficiencia. El problema fundamental del ser humano es el mismo que inició la rebelión en los cielos. El hombre dice: no quiero que Dios reine sobre mí. Pero la Biblia nos anuncia un final glorioso. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo el Señor. La historia de la redención, hermanos, es como un río que sale del trono de Dios, que es irresistible, creciente, que fluye hacia la consumación final en Cristo. Toda rodilla se doblará ante Él. La rebelión iniciada originalmente en el cielo, antes que Adán tomara el fruto prohibido, esa rebelión espiritual iniciada por los ángeles se tradujo en el pecado en el mundo físico, ese pecado ejecutado por Adán. Pero el orgullo hizo que Satanás y los ángeles caídos se levantaran contra Dios. Pero en ese mismo momento que lo hicieron, Dios ya le dio la primera dosis de lo que les espera eternamente: juicio divino y separación de la bendición permanente de Dios. Este juicio ejecutado sobre Satanás y sus secuaces es narrado en Isaías 14, de 12 al 15, y les leo: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Esa primera parte habla de algo futuro, de lo que Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 10 dice, que Satanás va a ser derribado del cielo. Ya no va a tener acceso para acusar a los hijos de Dios. Pero en la narrativa de Isaías sigue y dice el versículo 13: pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. En el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Y esto es lo que vemos también en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 18, donde también menciona que Satanás estaba en el jardín del Edén. Pero esta rebelión, esta sublevación es encontrada ¿con qué? Con el juicio inmediato de Dios.
Estos ángeles malvados y perversos se negaron a doblar las rodillas delante de Dios y esta actitud rebelde continuó. Estos ángeles continuaron rebelándose. Antes del diluvio se entrometieron con las hijas de los hombres. Ángeles entrometiéndose con las hijas de los hombres, queriendo corromper la simiente del Mesías prometido de Dios, para arruinar este plan de salvación que Dios le había prometido a Adán y Eva en Génesis 3:15. Y de esta actitud rebelde de estos ángeles nos habla Judas 6, cuando él escribe: y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. A algunos de estos ángeles caídos, Dios les permitió permanecer libres. Otros fueron inmediatamente encerrados, pero a otros, justamente a esos que fueron encerrados, ya le dio Dios una dosis de la medicina que toda criatura probará, y esa es la medicina de la soberanía de Dios. Toda rodilla se doblará. Nadie está por encima de Dios. Toda rodilla se doblará. Y en el caso de estos ángeles ya se les ha dado una probada para que en los tiempos finales ya conozcan el gusto de la medicina divina. De Dios no se burla nadie. Toda arrogancia será finalmente derribada ante el trono de Dios. Ninguna criatura puede desafiar a Dios sin enfrentar su justicia inquebrantable. Toda altivez que se levanta contra Dios será quebrada, será destruida, porque la soberanía de Dios no se negocia. Y si a los poderosos ángeles les fue así, ¿qué queda para nosotros, diminutas criaturas? Al nombre de Jesús, toda rodilla se doblará, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Oh, si tan solo Adán y Eva hubieran doblado sus rodillas y obedecido. Pero no. Génesis 3 nos muestra que desearon ser como Dios. No querían depender de Dios. Buscaron su autonomía, su independencia. Quisieron decidir por sí mismos. Y ahí encontramos, hermanos y hermanas, la esencia del pecado, que es rechazar el señorío de Dios, rechazar el señorío de Cristo. Si tú te llamas cristiano y estás rechazando el señorío de Cristo sobre tu vida, tú estás en las mismas filas de Satanás. Nuestros padres, en vez de seguir disfrutando una relación directa y perfecta con Dios, al mantenerse en obediencia bajo el señorío del Dios que les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó? Ellos descubrieron el mal al desobedecer. ¿Y cómo terminaron? Escondidos entre los árboles del huerto, seguramente arrodillados, temblando de pavor y temor. Hermanos, cuando hay desobediencia, nadie permanece erguido delante de Dios. Y la Biblia nos cuenta que pasaron los años y las cosas se empeoraron. El orgullo humano crece, el corazón se endurece contra Dios y las rodillas que permanecen rígidas. Y este es un problema también, porque si su corazón está endurecido contra Dios, sus rodillas van a estar rígidas. Un corazón endurecido contra Dios fomenta rodillas atrofiadas que no desean doblarse delante de Dios. Corazón endurecido, rodillas rígidas. Y ahí vemos, en Génesis 4, nos encontramos a Caín y su rebeldía personal. Dios le advierte, pero él endurece su corazón. Con rodillas rígidas y brazos y manos llenas de odio, le quita la vida a su hermano Abel. ¿Quién era quién? Un hombre de corazón arrodillado ante la grandeza de Dios, obediente ante la grandeza de Dios. Y es desde ese mismo momento en la historia que vemos que los piadosos, que humildemente se arrodillan delante de Dios, muchas veces pierden la vida a mano de aquellos que orgullosamente se mantienen erguidos delante de Dios.
La rebelión humana, expresada en corazones duros, se sigue manifestando en la historia bíblica. Ya estamos en Génesis 6, donde vemos a la generación de Noé haciendo de esta rebeldía algo universal. La maldad llega a su colmo, y esto demuestra lo peligroso del orgullo y la rebelión. Porque una humanidad que no se postra ante Dios es una humanidad que se autodestruye. Y tenga cuidado, hermano. Esto también es verdad de cada uno de nosotros individualmente. Si usted no se postra delante de Dios, se está autodestruyendo. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo que deje? Dígame ahí donde está, en su mente, en su corazón. Piense, ¿qué es lo que Dios en estos momentos le está pidiendo que usted deje? ¿Qué pecado Dios le dice que usted debe soltar? ¿Qué pecado le impide no arrodillarse en humildad delante de Dios? No permita que su corazón se siga endureciendo por el pecado. Doble sus rodillas ante el señorío de Cristo. En el caso de la humanidad, aún después de la casi destrucción universal que trajo el diluvio, el hombre persistió en su pecado. Ahora estamos en Génesis 11 y vemos que el evento de la Torre de Babel nos muestra la rebeldía colectiva. Y esta rebeldía muestra una marca muy común a nuestra propia rebeldía, y es querer hacernos un nombre para nosotros mismos, para exaltarnos a nosotros mismos. Es cuando en vez de glorificar a Cristo, decidimos glorificarnos a nosotros mismos, defendiendo nuestra propia reputación, buscando nuestra vanagloria, aún por encima del deseo de Cristo. Los ciudadanos de Babel querían un mundo gobernado por la humanidad. Querían un mundo que se gobernara sin Dios. Como cuando era niño y leía esas revistas de superhéroes, Dios nunca estaba considerado. Era un mundo sin Dios. ¿Y qué es lo que trae eso? ¿Qué es lo que trae un mundo sin Dios? ¿Qué es lo que trae un mundo que no viene bajo el señorío de Dios? Juicio y confusión. Entonces la pregunta es, ¿está usted buscando gobernar su vida ignorando a Dios? Tenga cuidado, terminará confundido y bajo juicio divino. Los cristianos somos gobernados por Cristo. Nosotros vivimos bajo su señorío. La iglesia de Cristo tiene una cabeza, es Cristo Jesús. Los cristianos vivimos doblando voluntariamente nuestras rodillas delante de Él. Como pueblo de Dios, hemos aprendido que no debemos ser como Israel en el desierto. Y si está ahí en su Biblia, siga avanzando conmigo. Israel manifiesta rebeldía constante. Cuando vagaban por el desierto, ahí ya estamos en Éxodo, a pesar de las maravillas que Dios hace por ellos, con corazones endurecidos y rodillas entumecidas, se rebelan y se hacen un becerro de oro para adorarle. Éxodo 32. ¿Qué nos muestra ahí? Bueno, esta escena es un terrible pecado que muestra la necedad de un corazón endurecido. Y es increíble, hermanos, ver cómo el corazón humano se resiste aun cuando presencia la gloria de Dios de muchas maneras. La rebeldía en medio del pueblo de Dios es más que manifiesta en nuestros días, sobre todo. ¿De qué manera? Bueno, vemos cómo Dios sigue milagrosamente salvando gente, pero que quieren vivir para su gloria. Entonces yo le pregunto, ¿cuántas bendiciones ha derramado Dios en su vida y todavía usted resiste a darle todo de usted? Dios no quiere un poquito de usted, Dios quiere todo de usted. Doble su rodilla ahora, voluntariamente.
Ahora, ¿ha notado que todo lo que estamos viendo nos habla de la necedad y la dureza de nuestro corazón? Necedad y dureza que vuelven nuestras rodillas imposibilitadas de arrodillarse delante de Cristo. ¿Ha notado eso? Dios ha registrado todas esas historias que hemos visto hasta ahora para que nosotros aprendamos. Es lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 10:11. Él escribe, y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado el fin de los siglos. Dios claramente nos muestra en los libros históricos, Dios claramente nos muestra en los profetas, y seguimos avanzando en esta meta narrativa bíblica de que Israel desprecia las advertencias de Dios y rehúsa someterse a Dios. Qué triste estado el de la criatura ingrata e infeliz. Nadie ha escuchado, nadie ha prestado atención a la historia de la humanidad. Es más, miren esto, si hubiera una grabación del clamor de todas esas multitudes que han existido a través de cada página de la Escritura y cada página de los días de la vida, cada uno de esos días registraría lo siguiente: la humanidad gritando, no queremos doblar la rodilla delante de Dios. Y eso es exactamente lo que el Salmo 2 nos dice. Los reyes se levantan contra el Señor y el ungido. La humanidad trama cosas vanas, claman, rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. No quieren saber nada con Dios. Pero hermanos, el Rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos y los quebrantará con vara de hierro, los desmenuzará como vaso de alfarero. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Por eso, hermanos, mostremos discernimiento, como dice el Salmo 2:10. Recibamos amonestación. Adoremos al Señor con reverencia. Alegrémonos con temblor. Honremos al Hijo. Porque cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y Filipenses 2:10 nos muestra el momento que todo es revertido. Porque hoy estamos acá para estudiar Filipenses 2:10. Lo que pasa es que nuestro primer punto es el contraste de lo que Pablo habla en Filipenses 2:10. Nuestro primer punto es el tiempo de soberbia y sublevación. Entonces, Pablo ahí en Filipenses 2:10 nos muestra que hay un momento en que todo es revertido. Habla del momento en que la mayor injusticia de la historia, lo que es la cúspide de la rebelión, es transformada en retribución a los malvados y vindicación a los justos. El Hijo de Dios, quien vino a habitar entre nosotros en humildad, en amor, en verdad. ¿Cuál fue el resultado? El mundo entero se une para rechazarlo. Judíos y gentiles le rechazan. Y en esta metanarrativa bíblica ya estamos, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Líderes religiosos y autoridades políticas le rechazan. Las multitudes le rechazan y piden por su muerte y crucifixión. Este es el punto más alto de la rebelión en contra de Dios. Si alguna vez se preguntó, ¿cuál es el punto más alto de la criatura sobre Dios, contra Dios? Es este. Es la cruz. Es el punto donde el Hijo de Dios, el Creador, es llevado a la cruz por sus propias criaturas. Este es el punto más alto de la rebelión en contra de Dios. Este es el punto más blasfemo de la historia, cuando la criatura no solo endurece su corazón, los pecadores no solo mantienen sus rodillas rígidas y entumecidas, sino que levantan la mano contra el Hijo de Dios.
¡Qué osadía! La criatura levantando la mano contra su Creador. Pero hermanos, fue en ese mismo acto que Dios estaba ejecutando su plan de redención. Y como vimos la semana pasada, la exaltación de Jesús es lo que da paso a lo que es la rendición universal. Filipenses 2:9, que vimos la semana pasada, nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre. Y acá deberíamos tener el redoble de tambor para anunciar lo que viene. Deberíamos tener a Abednego tocando ahí la batería y que nos introduzca que lo siguiente, el 2:10, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10, nuestro versículo de hoy. Este es el clímax del plan de redención. Ángeles que alguna vez se rebelaron, doblarán sus rodillas ante Jesucristo el Señor. Todas las generaciones de humanos que han endurecido su corazón en contra de Dios, doblarán sus rodillas delante de Jesucristo el Señor. Reyes, pueblos, culturas enteras, doblarán sus rodillas delante de Jesucristo el Señor. Todo ser viviente doblará sus rodillas ante Jesucristo el Señor. China, Rusia, Corea del Norte, Israel, Estados Unidos, doblarán su rodilla delante de Jesucristo el Señor. Hitler, Stalin, Mussolini, Chávez, Maduro, Castro, Kim Jong-un, todos doblarán sus rodillas ante Jesucristo el Señor. Y Pablo seguramente estaría pensando también en el emperador Nerón, que en un día doblará sus rodillas ante Jesucristo el Señor. Todos terminarán reconociendo lo que intentaron negar. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto es lo que hay al final de los tiempos, hermanos. La creación de Dios será restaurada. Lo que la caída del hombre en pecado arruinó será restaurado completamente por aquel Cristo, Jesús, quien venció al pecado y trajo salvación a la humanidad caída. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Y ya estamos en este recuento de esta metanarrativa bíblica, estamos ya en Filipenses. Esta carta de Pablo, escrita en el año 60-62, donde está alentando con todo esto a estos creyentes. Vemos que el propósito y el resultado de esta elevación de Cristo, esta exaltación de Cristo por parte de Dios, es que todas las criaturas racionales del universo, ángeles y humanos, se inclinen ante Él en señal de sumisión. Por eso hicimos toda esa historia. Y esto significa el poder superior, la soberanía y la majestad universal de Cristo. La soberanía de Dios asegura que la historia converja, se una en un solo punto, la sumisión final ante Jesucristo el Señor. Y ante el señorío de Cristo solo hay dos respuestas: rendición voluntaria o rendición forzada. Rendición como Salvador o rendición como juez. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ¿qué dice? ¿Por qué Pablo dice eso? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahí está dejando claro que es al Cristo exaltado a quien hay que honrar. No hay otro nombre dado a los hombres. Aunque algunos identifican, como vimos la semana pasada, el nombre
que Dios le dio como Jesús, ya aprendimos que la frase, no solamente Jesús ya tenía ese nombre, sino que la frase aquí, nombre de Jesús, lo que significa es el nombre que Jesús posee ahora. En gramática griega es un genitivo de posesión, es algo que Jesús ya posee, es un nombre que Él ahora posee. Jesús ha recibido un nuevo nombre de Dios. El nombre que Dios le dio fue Señor, como demuestra la confesión que Pablo hace, digamos, de una manera culminante en el 2:11, que dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es importante, hermanos, porque la cita de Pablo en el 2:11 viene de lo que es Isaías 45:23, que también vimos la semana pasada, donde en el contexto el Señor es aquel ante quien se dobla toda rodilla. Entonces, hablando un poco más de esto, hay una pregunta que podemos contestar, y es la siguiente: ¿por qué es que Pablo usa el pasaje de Isaías? ¿Cuáles eran las condiciones comunes que ameritaba que Pablo comparta este pasaje de Isaías para mostrar que Jesús es el Señor? ¿Era el hecho de que estaban sufriendo injusticia estos creyentes? ¿Era la necesidad de que fueran alentados a que algún día la opresión, la persecución y el sufrimiento terminarían? ¿Necesitaban los filipenses ser alentados a que los malvados un día van a ser ajusticiados? ¿Qué era el factor común que ameritaba que el mismo texto sea compartido? ¿Qué había de común entre los israelitas a los que les escribe Isaías y los filipenses a los que les escribe Pablo? Bueno, antes que nada, notemos que Pablo toma esa declaración, el Señor, que esta es una prerrogativa de Dios. Solamente Dios es Señor y Él dice que Él no comparte su gloria con nadie. En el Antiguo Testamento es prerrogativa exclusiva de Dios de que Él es el Señor. Y Pablo ahora la aplica sin titubear a Jesucristo, mostrando la deidad y la exaltación de Cristo. Este nombre que les he dado ahora a nuestro Señor, el Señor, es el mismo nombre que Jehová ha usado en el Antiguo Testamento. Jesucristo es exaltado, el Dios hombre es exaltado. Pero a su vez, hermanos, tanto Filipenses 2:10 como Isaías 45:23 cumplen una misma función no solamente teológica, sino también pastoral. Hay una razón pastoral por la que Isaías escribe eso, hay una razón pastoral por la que Pablo usa ese pasaje. Isaías 45:23, por ejemplo, es parte de esa sección en Isaías que va de los capítulos 40 al 45, donde el contexto nos muestra a un Israel que está oprimido. Esos versículos, esos capítulos nos muestran a muchos judíos que estaban exiliados en Babilonia. Por lo tanto, esa situación los hacía dudar del poder, de la fidelidad de Dios, porque parecía que las naciones estaban triunfando sobre ellos. La idolatría y los imperios paganos parecían invencibles en esos momentos para un Israel que estaba en exilio. Entonces, ante ese marco negativo, Dios les dice a través de Isaías: por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Toda rodilla se doblará ante Dios, dice Dios, para alentar a este pueblo oprimido. Y Pablo usa eso. Toda rodilla se doblará ante Jesucristo, mostrando la deidad de Cristo, pero también para alentar pastoralmente a esta iglesia oprimida. Entonces,
No importa cómo se vean las cosas en el presente, hermanos. Dios también está usando estos dos pasajes para recordarnos a nosotros que toda rodilla se doblará ante Él. Al final, esta será la única verdad que prevalezca. Toda rodilla se doblará ante Cristo. Jehová les comunica esto a los israelitas para fortalecerlos en su debilidad, para recordarles que es Dios quien tiene la última palabra, no las naciones. Dios les quiere asegurar que los opresores no reinarán para siempre. Dios los alienta de una manera que restaure su esperanza en la soberanía absoluta de Dios. La soberanía de Dios es lo que asegura que la historia converja en un solo punto, la sumisión universal ante Jesucristo el Señor. Y vamos a ponerle una parte de aplicación personal para usted que está hoy acá, en Milford, domingo, este 16 de noviembre. Si usted está atribulado por algo, Dios también le está recordando hoy que es Él quien está en control absoluto de todas las cosas. Y así como Jehová declara esto en el Antiguo Testamento, se cumplirá con Cristo en el futuro. Porque Dios le dio a Jesús el nombre que Él, Jehová, no comparte con nadie. Es lo que nos dice Isaías 42:8. Dios no comparte ese nombre con nadie. Este nombre indica autoridad divina e identidad divina. Dios exaltó a Cristo para que toda rodilla se doble ante Él. Y tal vez es algo obvio, pero pensemos un poco. Cuando hablamos de que toda rodilla se doble, doblar la rodilla era una postura de adoración, también era una postura de oración, lo vemos en el Salmo 95:6, en Lucas 22:41. Pero también, hermanos, es una postura de sumisión y una postura que muestra un homenaje a alguien superior. Esto lo vemos en 1 Reyes 19:18. Y en este caso, aquí, el doblar la rodilla se refiere a que toda criatura racional, sea angelical, sea humana, va a rendir homenaje a Cristo en su segunda venida. Algo que estamos estudiando los miércoles, acerca de la segunda venida del Señor. Arrodillarse ante el Señor Jesucristo es demostrar sumisión. Por ahí, mire, doblar las rodillas es algo también interior. Es una postura espiritual. Usted puede estar sentado y arrodillado delante de Dios. Usted puede haber perdido sus piernas en un accidente y estar arrodillado delante de Dios. Es una actitud de corazón. Es reconocer el poder superior, la soberanía, la majestad universal de Cristo. Y el tema que Pablo dice, cada rodilla indica que todos, sin excepción, reconocerán el señorío de Cristo. Por eso Dios es soberano. No hay una molécula en el universo, no hay una partícula de la materia que sea que escape a la soberanía de Dios. Si no, Dios no sería soberano. Y en el mismo sentido, no hay nadie, no hay ninguna criatura racional, ni angelical ni humana, que escape al señorío de Cristo, porque Él es soberano. Y Pablo dice, si está ahí leyendo en Filipenses, dice Filipenses 2:10, que es nuestro versículo de hoy, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Indica esto un alcance universal de la reverencia ante Cristo. Esto refleja la antigua visión para algunos, ¿no?, que dice, bueno, hay como 3 niveles, hay como 3 esferas, dicen algunos. Algunos eruditos identifican seres específicos que están asociados con cada una de esas esferas, ¿no? En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por ejemplo, hay un erudito bíblico que sugiere que los que están en el cielo son ángeles y quizás demonios que moran en el reino celestial. Los que están en la tierra, él dice, son los seres humanos que viven en la tierra en el momento del regreso de Cristo. Y los que están debajo de la tierra son los seres humanos fallecidos que viven en el Seol. Esto es lo que este hombre dice. Pero
la frase en sí que Pablo usa tiene un significado mucho más fácil también que eso. No es necesario especificar los habitantes particulares de estos tres reinos, sino que la frase completa simplemente describe al universo. No hay nada que se escape de lo que es el señorío de Cristo, de lo que es la soberanía de Cristo. Así como decimos, sí, trabajo de día y de noche. ¿Qué estamos diciendo? Trabajo todo el día. Bueno, la frase completa que Pablo usa acá dice de que está refiriéndose al universo. Y el punto de Pablo era que todos los seres racionales del universo van a postrarse en sumisión a Cristo. Ya sea en la era actual, donde millones de creyentes se postran voluntariamente ante Jesucristo, o sea en el futuro. Porque reconozcamos, hay un cumplimiento parcial de esto que se está viviendo en estos momentos, a medida que se difunde el Evangelio. La adoración de la iglesia en la actualidad, en un sentido, es un anticipo del homenaje universal que se le rendirá a Cristo en su regreso. Y es por eso que Filipenses 2:10 dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Este, hermanos, es el himno escatológico de los últimos tiempos para una iglesia perseguida, una iglesia sufriente del primer siglo. Por eso Pablo apela a este himno cristológico para alentarlos. Los creyentes de Filipos sufrían oposición, eso lo ven en el 1:28. Enfrentaban persecución, lo puede ver en el 1:29 y 30. Los creyentes filipenses enfrentaban presión social, política y religiosa, y por ende muchos podían sentirse tentados ¿a qué? A desanimarse. Por eso es que Pablo cita Isaías 45:23 para animarles de que Cristo ya ha sido exaltado y toda rodilla se doblará ante Él. Pablo cita Isaías, uno de mis libros preferidos verdaderamente. Específicamente cita 45:23 para recordarles que el final está garantizado. ¿No le gusta eso a usted? Saber de que esto está ya garantizado. Nadie puede cambiar este final. Porque la persecución que enfrentemos, hermanos, eso no es lo que define la historia. Cristo es quien define la historia, porque Él es soberano. Por eso es que Pablo comparte Isaías 45:23 para corregir en un sentido la arrogancia de los enemigos del Evangelio, que creen que, voy a oprimir a la iglesia y que Dios lo va a permitir a eso por siempre. No, un día ellos también reconocerán el señorío de Cristo. Entonces, mi pregunta es para usted ahora. ¿Está usted sufriendo injusticia? ¿Hay alguien que lo persigue por su fe? ¿Está usted necesitado de esperanza? Bueno, aliéntese de que Cristo ya ha sido exaltado y que al nombre de Cristo toda rodilla se doblará. Tanto los israelitas como los filipenses, como nosotros, muchas veces necesitamos ser afirmados en que Dios tiene control final de la historia y que toda arrogancia humana será sometida delante de Cristo. Por eso vimos este bien largo punto número 1. Les quería mostrar el tiempo de soberbia y sublevación, que es el contraste ilógico de todo pecador que cree que puede derrotar a Dios. Y ahora entrando en nuestros 3 últimos puntos, que son bien cortitos, el segundo punto es el tiempo señalado. Al llegar a este punto desde Filipenses 2:10, solo quiero recordarles 3 puntos. Que hay un tiempo señalado para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios ha determinado el momento en que toda rodilla se doblará ante Cristo. ¿Cuál es el tiempo del cumplimiento? ¿Cuál es el tiempo señalado para que toda rodilla se doble ante Cristo? Bueno, como veíamos, ya está pasando ahora en la iglesia, pero en el futuro vemos que esto va a pasar cuando en la segunda venida de nuestro Señor
el tiempo señalado que Dios Padre ha dispuesto para exaltar a Cristo, el plan eterno de Dios va a culminar en que su Hijo sea reconocido como Señor. Y arrodillarse, como hemos visto, es un acto de reverencia, es un acto de sumisión. La reverencia la podemos apreciar, por ejemplo, el Salmo 95:6 dice: vengan, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Y eso es lo que va a pasar. Entonces, hermanos, punto número 3, miren qué rápido, ahora es el título supremo. ¿Por qué es que se doblará toda rodilla? Hemos hablado también de esto, porque Jesús fue exaltado con el nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús se doble toda rodilla, dice Pablo. El título supremo de Cristo, el Señor, es símbolo de su identidad, es símbolo de su autoridad, es símbolo de su poder. El nombre representa su persona exaltada. Cristo ha recibido el nombre sobre todo nombre, Señor, al nombre de Jesús. Esto comunica que debido a este nombre que Dios le ha dado a su Hijo, ahora que Cristo posee este nombre de una manera universal va a ser reconocido. Este nombre expresa autoridad e identidad divina, como lo vimos en Isaías 42:8, que dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Pero a Jesucristo Dios le confirió este nombre, nombre que es sobre todo nombre. Este es el mismo nombre que Dios no comparte con nadie más. Es el señorío de Cristo que provocará que toda rodilla se doble, tanto como un acto de adoración como un acto de lo que es reconocimiento y obediencia. Toda criatura racional reconocerá su soberanía. Y muy brevemente, esto es un comentario al margen, pero en el siglo XVII había una enseñanza católica incorrecta y hay un teólogo, John Trapp, que dice que acerca del nombre, miren esto, y estoy citando a John Trapp, dice: los papistas defienden con rigidez la ceremonia de inclinarse ante el nombre de Jesús para aprobar la adoración de sus imágenes divinas, altares y hostias, enseñando en sus púlpitos, escuchen esta parte, que el mismo Cristo en la cruz inclinó la cabeza hacia la derecha para reverenciar su propio nombre que estaba escrito sobre ella. O sea, y termina Trapp, pero aquí el nombre se pone por persona, se refiere al nombre, la persona de Cristo, y a la inclinación de la rodilla de una manera de sumisión interior. Entonces, en la Inglaterra de Trapp, este hombre que escribía, los católicos practicaban literalmente inclinarse cuando se mencionaba el nombre de Jesús durante la misa. No importaba la cantidad de veces. Pero hermanos, es bueno tener reverencia, pero cuando ya se convierte en algo que uno hace por hacer y no hay una intención verdadera, esto es algo hueco. Entonces, por eso los puritanos como John Trapp se tomaban el tiempo de escribir y decían: no, esto es una mala interpretación del texto. No deben tomarlo constantemente de una manera literal, es una actitud de corazón. No debe ser un ritualismo vacío donde se veneraba al nombre como si tuviera poder mágico. Entonces tenemos que tener cuidado también nosotros de no tomarlo a esto como un ritualismo vacío. Oh, el nombre de Jesús, cuando oro o cuando, escucho el nombre y me tengo que arrodillar en reverencia. No, esto es algo interior. Esto es una reverencia, un amor que es interior. Entonces, la persona y autoridad de Cristo es lo que nos hace arrodillarnos. Finalmente, el punto 4 es el triunfo soberano. Les dije que estos 3 últimos puntos eran cortos. ¿Quiénes se doblarán ante el triunfo soberano de Cristo? ¿Las rodillas de quiénes se doblarán? Pablo nos dice que todos los seres creados, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, la soberanía de Cristo será reconocida por todos los seres creados. En el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, es decir, todo el universo racional, no se escapa nadie. Los ángeles, los redimidos, los condenados, reconocerán su señorío. Como nos dice, fíjense,
llegamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 5:13. La metanarrativa bíblica es uniforme. Y Apocalipsis 5:13 nos dice, escuchen qué lindo que suena esto. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Los redimidos adorarán y reconocerán a Cristo con gozo, pero los impíos lo reconocerán con remordimiento. Pero hermanos, amigos, nadie quedará exento de este dominio universal. Entonces, concluyendo este mensaje te ha mostrado la insensatez de rebelarte contra Dios. Si has escuchado atentamente, solo tienes dos opciones: o arrodillarte ante Cristo, o ignorarlo hoy para tener que caer de rodillas mañana. ¿Te arrodillas ante Cristo hoy voluntariamente o lo vas a hacer el día de mañana, cayendo de una manera humillante e involuntaria? Esto es para los creyentes. Si eres un creyente, comprométete con el señorío de Cristo hoy. No hay tal cosa como que Dios me salvó para que yo viva mi vida. El señorío de Cristo es innegociable. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Nosotros no somos soberanos. Y si no eres creyente o conoces de Cristo, pero todavía no te has arrepentido de tus pecados, todavía no has confiado tu vida en Él, te aliento a que lo hagas hoy. 2 Corintios 6:2 dice, en el tiempo aceptable te escuché y en el día de salvación te ayudé. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, dobla voluntariamente tus rodillas delante de Cristo hoy, disfrutando de salvación eterna. No esperes a ser forzado a doblarte delante de Él en humillación y condenación eterna. Nosotros no hacemos llamado al altar, pero ahí donde estás, si no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, ahí donde estás sentado, hazlo. Y acepta la salvación, acepta la soberanía de Cristo, acepta el señorío de Cristo sobre tu vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, poder hacer este muy breve recorrido por tu palabra y de tapa a tapa vemos tu creación perfecta, la caída del hombre, tu venida a esta tierra en forma de hombre, en tu humillación para salvarnos, pero luego vemos cómo concluye todo, con la restauración final de todas las cosas, donde tú tomas el lugar que te corresponde. Tú eres el Señor. Y esto pasa porque tú eres soberano. Aquellos que se levantan contra ti, aquellos que creen que tienen algún tipo de poder en estos momentos, algún tipo de independencia, un día caerán arrodillados delante de ti, porque toda rodilla se doblará ante ti. Amén.